Millonario descubre moretones en una camarera. Al preguntar, una verdad desgarradora emerge. La opulenta Ciudad de México vibraba en el bullicio durante la tarde calurosa. Las luces de los rascacielos brillaban intensamente, pero nada podía ocultar la oscuridad que acechaba en las sombras de sus rincones. Alejandro, un magnate del petróleo cuya fortuna valía millones, regresaba de un exitoso viaje de negocios. La satisfacción era evidente en su rostro. Un rostro esculpido por las tensiones del poder. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció al entrar en su mansión y notar algo que lo detuvo en seco. Moretones oscuros y sorprendentes sobre los brazos de Elena, su joven empleada, cuyas manos delicadas parecían guardar un mundo de sufrimiento. —Elena, ¿te encuentras bien? La preocupación se desbordaba de su voz. En un intento torpe de ocultar el miedo que comenzaba a surgir en su pecho, la joven alzó la vista. La calidez de su mirada se había apagado, como si una tormenta ardiera en su interior. Elena parpadeó. Su voz fue una sombra. —Sí, señor. Solo un golpe sin importancia. Pero su sonrisa era tan frágil como el cristal. Cada palabra fue un eco en la mansión, un lugar que había sido testigo de cenas glamorosas y risas bajías. Ahora había una sombra que lo envolvía a él también. Una tensión pesada que llenaba el aire. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué golpe podía dejar moretones tan profundos? Se acercó. La tensión era eléctrica. —¿De verdad estás bien? Su voz se hizo un susurro, como si temiera romper el frágil hilo que las unía. Esa simple pregunta se convirtió en la clave, abriendo una puerta a un abismo. Elena finalmente habló. Su voz temblaba. —No soy la única que sufre, señor. Hay un círculo, una red de poder en esta ciudad que abusa, que juega con vidas como si fueran juguetes. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Alejandro sintió la opresión en su pecho crecer. La miseria y el miedo tenían un olor rancio y él estaba atrapado, como un ratón en un laberinto oscuro. La mansión, que antes era un refugio, ahora parecía un carcelero. La fría escalinata de mármol parecía retumbar. Cada paso que daba hacia Elena era un paso más profundo en un mar de dudas. ¿Quién estaba detrás de esta corrupción? Colapsando en su mente, la verdad comenzó a desnudarse. Un oscuro secreto familiar que él había intentado enterrar emergió como un espectro. Mientras Alejandro luchaba con sus propios demonios, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Cuando pensó que su vida en la cumbre del poder lo había blindado, se dio cuenta de que las fuerzas que amenazaban a Elena no solo eran más poderosas que su fortuna, sino que también podrían atraparlo a él. Libros de historia en la biblioteca, docenas de contratos jugosos y risas burlonas de aquellos que se creían intocables solo por Elena, sino por su propia redención. Sin embargo, cada movimiento provocaría ecos inesperados, y el peligro no estaba lejos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Alejandro salvar a Elena y al mismo tiempo enfrentar sus propios fantasmas? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo.
Me encanta conocer a cada persona. Increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que no podía dejar que todo terminara aquí. La desesperación y la rabia por la revelación de Elena lo empujaban a actuar. Hay un camino a seguir, pensó. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un estruendo rompió la atmósfera cargada de la mansión. Las luces titilaron y de repente la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la sala, con una intensidad que heló el aire. ¡Alejandro Valdés! Uno de ellos gritó, su voz resonando como un trueno malintencionado. Venimos a hablar de los asuntos que dejaste de lado. El rostro de Alejandro palideció. Aquel hombre, con cicatrices como mapas de conflictos pasados, era alguien que él siempre había temido. No es el momento ni el lugar, Javier, respondió Alejandro, tratando de mantener la compostura. Pero dentro de él el miedo burbujeaba. Era un recordatorio de que incluso el más poderoso puede ser un prisionero del pasado. Javier se acercó a Elena, la miró con desprecio. ¿Y qué tenemos aquí? Una sirvienta que sabe más de lo que debería. Sus palabras eran dagas y Alejandro sintió cada una de ellas. Antes de que pudiera reaccionar, Javier se volvió hacia él y con una sonrisa torcida reveló el verdadero giro de toda la historia. ¿Sabías que ella es la hija que creíste perdida? El mundo de Alejandro se detuvo. La incredulidad lo atravesó como un rayo. ¿Qué estás diciendo?, murmuró atónito. Su voz falló. Se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Elena, cuyas lágrimas brotaron como un torrente, se esforzó por encontrar su voz, pero lo único que salió de sus labios fue un susurro quebrado. ¡No! ¡No puede ser! El ambiente se volvió explosivo. Alejandro se quedó allí, congelado, mientras la verdad se desnudaba ante sus ojos. Su familia, siempre envuelta en secretos y mentiras. Nunca le había mencionado nada sobre una hija perdida. La rabia lo recurrió, una indignación feroz. ¿Cómo había podido ignorar algo tan crucial en su vida? Javier dio un paso adelante, desatando la tensión en la habitación. Tu dinero no puede protegerte ahora, Alejandro. Conocemos tus trapos sucios y no dudaríamos en usar la información que tenemos sobre ti. Pero podemos ofrecerte algo a cambio de silencio. La propuesta flotó en el aire, una tentadora traición que lo hizo temblar. Alejandro miró a Elena, que ahora se tambaleaba, como si el mundo que conocía, lo que creía sobre su vida, se desmoronara a su alrededor. Ambas vidas se entrelazaban en un complejo juego de poder, donde no solo estaba en juego su fortuna, sino la verdad sobre su propia existencia. El silencio era ensordecedor, y el batir de su corazón resonaba con la misma intensidad que el eco de las palabras de Javier. Una pregunta atormentaba sus pensamientos. ¿Podría realmente salvar a Elena, su propia hija, y desmantelar la red oscura que los aprisionaba a ambos? La urgencia lo consumía. La oportunidad de redención se desvanecía lentamente. Antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido de un teléfono resonó en la mansión y todos se dieron la vuelta. Elena, con un gesto rápido, se escondió a un lado, sus ojos reflejando terror y desafío a partes iguales. La llamada inesperada podría cambiar todo, o quizás cerrarle más las puertas. ¿Quién será
preguntó Alejandro, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El rostro de Javier se tornó alerta, como si todo lo que estaba a punto de revelarse fuera más que un simple secreto. En ese instante, la vida de Alejandro cambió para siempre. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y él se encontraba en el epicentro del caos. En su pecho, la opresión aumentaba, asfixiante. ¿Estaba preparado para lo que podría venir? El sonido del teléfono rompió en silencio como un trueno en una noche clara. Todos en la mansión se quedaron congelados, mirando con preocupación. Alejandro, con el corazón acelerado, sintió que cada latido resonaba en sus oídos. ¿Quién puede ser?, murmuró casi para sí mismo, mientras un sudor frío le recorría la frente. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Javier, el rostro de desprecio, se volvió hacia la puerta. «No respondas», ordenó, con esa voz grave que siempre helaba la sangre. «No debe haber nadie más aquí». Pero algo en la mirada de Elena, llena de desesperación y miedo, hizo que Alejandro dudara. Algo le decía que esa llamada podía ser la luz al final del túnel o la oscuridad. Total, el teléfono siguió sonando y finalmente, con una mezcla de rabia y necesidad, Alejandro se lanzó hacia él. Con un temblor en la mano, levantó el auricular. «¡Hola!». La voz al otro lado era familiar pero distante. «Alejandro, soy yo, Carolina». El solo escuchar su nombre hizo que una espina de dolor atravesara su pecho. Carolina, su hermana, desaparecida sin dejar rastro hace años. «¿Carolina? ¿Eres tú?». La incredulidad casi lo ahoga. «¿Dónde estás? Te hemos estado buscando». «Escucha», interrumpió ella, su voz entrecortada. «No tengo tiempo. He descubierto algo sobre nuestra familia. No soy la única que está en peligro. El pasado que creías enterrado, Alejandro, vuelve a acosarnos». La atmósfera en la habitación se tornó pesada, como si cada palabra de Carolina pesara toneladas. «¿De qué estás hablando?». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Hay un secreto, uno que involucra a todos nosotros, Elena», dijo con un hilo de voz. «No eres solo su patrono. Ella es parte de esto. Tu hija, sí, pero también tiene un papel mucho más grande en toda esta historia». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», preguntó, el pánico comenzando a ahogarlo. Su mente giraba. Los fragmentos de la conversación con Javier volvían. «Ella es mi hija. Ella es mi hija. ¿Qué más podría haber?». Pero al mismo tiempo algo en su interior comenzaba a temer lo inesperado. Con un tono imperioso, Carolina continuó: «De verdad, Alejandro, debes escucharme. Hay fuerzas que están detrás de esto. Y no solo son Javier y su grupo. Hay personas más poderosas. Gente a la que nunca imaginaste que estarían al acecho. Te veo en peligro». Antes de que pudiera articular una respuesta, la llamada se cortó abruptamente. El eco de su voz permaneció en el aire, pesado, casi palpitable. Alejandro miró a Elena, que estaba pálida, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y terror. «¿Carolina es tu madre?», preguntó, con un hilo de voz, como si esa revelación lo pudiera hacer estallar en 1000 pedazos. El silencio que siguió era sordo, lleno de incertidumbre. La pregunta pendía entre ellos, como un rayo a punto de caer. Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído conocer sobre su vida, su familia, su fortuna, todo se desmoronaba frente a él. La voz de Javier resonaba en:
su mente. Él había mencionado que Helena sabía más. ¿Qué verdad podía estar escondiendo? El flechazo de un sentimiento que no podía ignorar comenzó a brotar. «Helena, ¿qué sabes de Carolina?», preguntó, la duda en su voz mezclada con la necesidad de una respuesta. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a ella, sintiendo cómo la distancia entre ellos se desvanecía. Helena bajó la mirada, luchando entre la angustia y la desesperación. No sé. Solo sé que debía protegerme, que había cosas que no podía entender. Pero justo en ese momento, la puerta principal se estrelló contra la pared y varios hombres armados irrumpieron, sus rostros ocultos detrás de máscaras. El caos se desató instantáneamente. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, la confusión, el miedo, todo convergió en un solo instante. ¿Qué más podía pasar? El grupo avanzó. «¡Nadie se mueva!», gritaron, las armas levantadas. Alejandro no sabía si estaba más aterrado por la aparición de esos hombres o por los secretos que finalmente estaban saliendo a la superficie. La atención se centró en él y en Helena. La verdad que él esperaba escapar estaba aquí, ahora, acechando en la penumbra. «¡Carolina!», gritó, reconociendo que esta lucha apenas comenzaba. La vida que había construido parece desmoronarse, y el eco de la verdad latía en su pecho. ¿Estaba listo para enfrentarse a todo un pasado que creía enterrado? Todo era un caos, y el destino empezaba a jugar sus cartas. El caos estalló en la mansión. Los hombres enmascarados entraron como un torbellino. Sus gritos llenaban el aire. «¡Nadie se mueva!», gritaban, y todos se quedaron paralizados. Alejandro sintió el corazón latiendo más rápido. La adrenalina lo inundaba. ¿Qué estaban buscando? ¿Y si ya era demasiado tarde? Helena estaba a su lado. Su rostro pálido reflejaba miedo puro. Alejandro susurró con voz quebrada. Y de repente, todo perdió sentido. La conexión que habían empezado a forjar se hizo más frágil ante la amenaza inmediata. Los hombres avanzaban. ¡Oh! Ojos críticos escaneando la habitación, buscando algo o a alguien. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Alejandro, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba. Pero no hubo respuesta. En cambio, uno de los hombres se adelantó, apuntando con su arma hacia él. «Tú, Alejandro, ven aquí». La orden no dejaba lugar a dudas. Cada paso que daba hacia ellos era un latido de su corazón en la boca. Se sentía un puñado de nervios y dolor. Y de repente ocurrió. Uno de los hombres rasgó la cortina del salón y en medio del estruendo, algo brillante cayó al suelo. Un pequeño objeto dorado rebotó y se detuvo cerca de sus pies. Un relicario. El tiempo pareció frenar. Alejandro lo reconoció de inmediato. Un símbolo de su infancia. «Es mí», balbuceó, pero la voz se le apagó. Ella lo había llevado consigo. Su madre lo guardaba bajo llave. Era un mensaje, podía sentirlo. Las revelaciones de su hermana y Javier giraban en su mente como un torbellino. «¡Levántate!», rugió uno de los hombres, rompiendo su trance. Alejandro levantó la vista, y Helena se había colocado entre él y el enmascarado, con una fuerza y determinación que lo sorprendieron. «¡No te acerques a él!», gritó. Ese instante de coraje estuvo a punto de costarle caro. El hombre apuntó su arma hacia ella, pero antes de que pudieran hacer algo, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación.
La puerta trasera se abrió de golpe y entró un grupo de policías. Sirenas a su alrededor. La balanza del peligro cambió de repente. ¡Al suelo!, gritaron, haciendo que los hombres armados se den vuelta, sus rostros llenos de confusión. Alejandro sintió que un aliento de esperanza entraba en su cuerpo, pero el giro no se detuvo ahí. Mientras todos se arrodillaban y se lanzaban al suelo, un chispazo de luz iluminó el rostro del hombre que parecía ser el líder de los enmascarados. Alejandro lo reconoció. «¿Pablo?», murmuró incrédulo. Era un viejo amigo de su infancia, ensuciado por el mundo del crimen. «Siempre supiste cómo salir, Alejandro. Pero hoy no habrá escapatoria», dijo, su voz rasposa, revelando un odio profundo. «Lo que has construido va a caer». Un grito rompió el aire cuando la policía comenzó a arrestar a los hombres. Alejandro miraba a Elena. Un mar de confusión y preguntas la rodeaba. «¿Qué está pasando?», preguntó. Angustiada. Era un caos. Por un lado la policía, por el otro el eco de los secretos enterrados que amenazaban con salir a la luz. Alejandro recordó las palabras de Carolina. «El pasado vuelve a acosarnos». Sentía que todas las piezas finalmente comenzaban a encajar. «Elena, ¿por qué tú? ¿Qué sabes?», le preguntó, intentando buscar sentido en todo el desastre. Pero antes de que pudieran siquiera intentar aclarar las cosas, un destello de fuego iluminó la habitación. Una explosión resonó y el mundo se volvió negro. Todo se volvió confusión y gritos. Todo lo que Alejandro había intentado proteger estaba fuera de su control. Cuando la luz regresó, el caos se había desatado y el suelo parecía temblar. En la confusión, Alejandro buscó a Elena, pero no podía encontrarla. Una profunda inquietud apretaba su pecho. «¡Elena!», gritó, pero su voz se perdió entre el sonido de los escombros cayendo. El destino, una vez más, les había jugado una carta brutal. La verdad estaba más cerca, pero la oscuridad envolvía todo. Todo se había vuelto un laberinto de fuego y traición. ¿Dónde estaba su hija? ¿Qué nuevas verdades podrían surgir de este desmadre? La incertidumbre aumentaba. El pasado volvía a arremeter y Alejandro estaba en el centro de la tormenta. La pregunta que resonaba en su cabeza cada vez más fuerte: ¿podría encontrar a Elena y desentrañar el misterio que había comenzado a desnudarse? ¿De la mano de los secretos ocultos? El caos estaba en su punto máximo. La explosión había hecho que el tiempo se detuviera. Alejandro estaba en medio de la tormenta. El sonido de gritos, sirenas y el olor a humo llenaban el aire. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. «¡Elena!», gritó nuevamente, pero su voz se ahogaba entre el ruido. Sintió el nudo de la desesperación crecer en su pecho. Cada segundo era precioso. «¿Dónde estás?», se preguntó, con el corazón latiendo como un tambor, recorriendo las habitaciones destrozadas y llenas de humo. Las sombras se movían, con luces intermitentes de la policía iluminando las caras atónitas y asustadas. Pero lo que más le preocupaba era su hija, su conexión con ella. Tenía que encontrarla. De repente, un rayo de esperanza iluminó su mente. «La llamada de Carolina», pensó. Tenía que escarbar más en esos secretos, ahora más que nunca. Pero antes de que pudiera procesar esa idea, sintió un empujón en su espalda. Un hombre enmascarado lo empujó hacia el suelo. «No te muevas, Valdés»,
gritó. Alejandro miró hacia arriba. El miedo y la confusión se mezclaban en su estómago. El hombre que lo había atacado levantó su arma. Y Alejandro se quedó inmóvil. Pero antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, otra explosión retumbó, esta vez más cerca. Las luces parpadearon y una sombra se deslizó detrás del enmascarado, lanzando algo al aire. Después, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. En un instante, Alejandro sintió que el tiempo se movía más rápido. El polvillo cubrió todo, y él se arrastró hacia un lado mientras el enmascarado caía al suelo, gritando y retorciéndose. Alejandro aprovechó la ventana abierta por donde entraba un rayo de luz. Se levantó, tomó aire y extendió la mano, buscando urgentemente a Elena. ¡Elena!, volvió a gritar. Una figura apareció entre el humo. Era ella, pero su aspecto estaba cambiado. Tenía una mirada oscura que Alejandro nunca había visto en ella. ¡Elena! ¡Ven!, le gritó, pero ella se detuvo en seco, como si no pudiera reconocerlo. No te acerques, Alejandro, dijo, sus ojos llenos de una mezcla de temor e ira. No sabes lo que está pasando aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro atónito. Soy tu padre, te necesito. Hay hombres armados, tenemos que salir de aquí. Pero Elena se mantuvo firme. No, no puedo ir contigo, susurró, y eso golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Desperté y noté todo lo que había escondido. Todo este tiempo he sido solo una pieza en su juego. Y tú no lo sabías. Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Una pieza en su juego. ¿Qué demonios estás diciendo, Elena? Su voz se elevó, pero lo que vio en su rostro le heló la sangre. Elena dio un paso atrás. No soy solo tu empleada. Mi madre era una parte esencial de esto. Y tú, Alejandro, lo llevaste en las manos todo este tiempo. El secreto que cargabas, todo lo que hiciste mal. Alejandro se sintió atrapado. El dolor en su corazón era now palpable. ¿Qué secreto? ¿Qué es lo que sabes? No tienes idea de toda la verdad, papá, dijo con un tono desolador. Y su mirada cambió. Era como si el tiempo se detuviera nuevamente. De repente, él escuchó sirenas acercándose más y más, mientras el olor a azufre del fuego llenaba sus pulmones. Justo cuando iba a preguntar, algo cambió. Una figura apareció entre la lluvia de humo. Era Carolina. No, tú tienes que estar muerta. Alejandro estaba pasmado. Pero ella se acercó. Su mirada era una mezcla de tristeza y determinación. Alejandro, hay algo que necesitas saber. Pero antes de que pudiera completar su oración, el sonido de una explosión más fuerte resonó. Una serie de disparos siguió y el caos estalló nuevamente. A su alrededor, todo se volvió a desmoronar. Alejandro luchaba por encontrar sentido, por sostener a su familia, por salvar a Elena, pero el piso se desplomaba. Elena no podía respirar. Todo se estaba rompiendo. «¡Papá, corramos!», ella gritó. Pero Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras. ¿Cuál era la verdad que su hermana quería compartir? ¿Qué secretos se habían escondido tan cerca de su pecho? Con el caos en marcha, Alejandro solo tenía en mente una cosa: proteger a Elena. «Sigue a Carolina, te protegerá», le gritó mientras se acercaban al caos. En un giro inesperado, la figura del principio, un cuadro familiar, se entrelazaba con aquellos hombres oscuros. La tensión crecía. La verdad se fragmentaba y todo estaba, una vez más, fuera de su control. El caos se desataba alrededor de Alejandro. La explosión había tomado por sorpresa a todos.
y las sombras danzaban por el humo como fantasmas en la penumbra. —¡Elena! —gritó, desesperado, buscando a su hija en medio de la confusión. Su corazón latía acelerado. Cada segundo era un grito ensordecedor en su pecho. Finalmente, cuando logró enfocar su mirada en la dirección de donde había visto a Elena, su sorpresa fue mayúscula. Allí, entre el humo y los gritos, vio a Carolina, su hermana, acercándose. Pero no venía sola. Un grupo de hombres armados la rodeaba, mientras ella sostenía algo brillante en su mano. —¡Carolina! —exclamó Alejandro, sintiendo que la incredulidad lo aplastaba. —¿Qué está pasando? Ella se detuvo frente a él, con la respiración agitada, pero su mirada era intensa. —No hay tiempo. Hay mucho en juego y debes escucharme. Todo está interconectado. Elena, ella no es solo tu hija. El impacto de sus palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. —¿Qué quieres decir? Antes de que Carolina pudiera responder, el hombre enmascarado que había empujado a Alejandro antes apareció entre el humo, un revólver en mano, apuntándoles. —¡Cállense! —rugió. Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. Alejandro sintió que el mundo se encogía a su alrededor. —¡No! ¡Espera! —gruñó, intentando razonar. Pero justo en ese instante, algo inesperado sucedió. El hombre enmascarado apretó el gatillo y el ruido resonó en la habitación. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, el disparo no fue hacia él ni hacia Carolina. Fue hacia atrás, donde algunos de los hombres que intentaban salir se habían agachado. Uno de ellos cayó al suelo y el caos se intensificó. —¡No, no, no! —gritó el enmascarado, y en un abrir y cerrar de ojos la escena se transformó en un tiroteo. El sonido de las balas resonaba como un eco aterrador, mientras la policía comenzaba a irrumpir por las puertas, gritando órdenes. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! La explosión de violencia hizo que Alejandro se tirara al suelo, sintiendo el frío del mármol contra su piel. —¡Elena! ¡Carolina! —gritó, buscando a su hija en medio de la confusión. La adrenalina le hacía sentir que cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que estaba en juego. A lo lejos, vio a Elena intentar esconderse detrás de un sofá. —¡Ven aquí! —le gritó. Pero ella no se movió. El miedo la tenía paralizada. Fue entonces cuando las palabras de Carolina golpearon su mente con fuerza. —¡Elena no es solo tu hija! Sin tiempo para digerir eso, se dio cuenta de que había un mundo oscuro acechando detrás de esa afirmación. —¿Qué está pasando, Carolina? Dímelo ahora —exigió, mientras se movía hacia su hija. Pero Carolina parecía más interesada en el brillo que tenía en la mano. —Es la clave. Lo que tu madre dejó, lo que todos buscamos, lo que ellos quieren. Sus ojos destellaban de emoción y miedo, y Alejandro no entendía a qué se refería. —¿Qué? ¿Qué es eso? Antes de que pudiera recibir una respuesta, un grito desgarrador resonó en la habitación. Era uno de los hombres caídos, y el caos se amplificó. Mientras Alejandro corría hacia Elena, sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La verdad parecía tan cerca, pero las balas volaban como una tormenta. De repente algo impactó en su hombro. Sintió el ardor de un golpe y el mundo se tornó borroso. La serpiente de terror se enroscaba alrededor de su corazón. Cayó al suelo, prometiéndose que no podía dejar que esto terminara así. Pero cuando su vista se nubló y la oscuridad comenzaba a rodearlo, escuchó una voz. —¡Papá! ¡No!
gritó Helena, y todo se detuvo. En ese momento la luz del día atravesó la ventana rota, iluminando el rostro de Carolina. Ella sostenía el objeto brillante, y sus ojos reflejaban un dolor profundo. «Es hora de que hables, Alejandro. El pasado necesita ser enfrentado». Justo cuando Alejandro intentaba concentrarse, un grito más fuerte lo sacudió. Helena corre, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, un nuevo grupo de hombres entró, armados y decidido. La situación estaba al borde del colapso total. La desesperación llenaba el aire, y Alejandro sabía que la verdad que había estado huyendo finalmente se iba a desatar de forma explosiva. En ese caos, una verdad devastadora se asomaba en las sombras. ¿Cuáles eran los secretos que había escondido su familia? ¿Quién realmente era Helena? La confusión lo envolvía y su mente se preguntaba si alguna vez podría encontrar respuestas, o si el costo sería demasiado alto. La habitación se llenó de ruido y caos, y Alejandro apenas podía procesar todo lo que estaba sucediendo. Las balas volaban, el humo lo envolvía y el dolor punzante en su hombro se hacía evidente. Pero todo lo que podía pensar era en Helena. ¿Dónde estaba? ¿Estaba a salvo? Mantuvo su mirada fija en Carolina, que seguía sosteniendo el objeto brillante. «¡Carolina! ¿Qué es eso?», le pidió, la desesperación tiñendo su voz. La adrenalina corría por su cuerpo y su corazón parecía querer salirse del pecho. Pero antes de que Carolina pudiera responder, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Un hombre, con un rostro cubierto por una máscara, empujó a Alejandro y lo hizo caer de espaldas. «¡No te muevas, Valdés!», rugió. Alejandro sintió que el mundo se oscurecía un poco más. Su pecho se oprimía y el miedo lo paralizaba. De repente, el estruendo de más disparos lo sacó de su trance. Carolina había decidido que era hora de actuar. Con un movimiento rápido, lanzó el objeto brillante hacia Alejandro. «¡Tómalo! ¡Es nuestra única oportunidad!», gritó, su voz impregnada de urgencia. Alejandro extendió la mano y el objeto dorado cayó en su palma. Era un antiguo medallón con símbolos familiares, algo que su madre siempre había mencionado, algo que pensaba que había perdido para siempre. Sin embargo, mientras lo observaba más de cerca, una explosión de recuerdos lo invadió. «¿Era este el secreto de mi familia?», se preguntó. El hombre enmascarado, notando el medallón, se volvió loco. «¡No lo toques!», gritó. En ese instante, un destello de luz surgió del medallón, iluminando todo a su alrededor. Fue como si una ola de energía atravesara la habitación, y Alejandro sintió un impulso, una conexión inexplicable. Carolina, consciente del cambio, se acercó rápidamente. «Ese medallón es más importante de lo que crees. No es solo un objeto, tiene poder. El tipo que te atacó, él trabaja para aquellos que buscan lo que hay dentro. Nos persiguen por esto». La realidad lo golpeó como un rayo. ¿Qué hay dentro del medallón? «¿Qué tienen que ver con nosotros?», Alejandro preguntó confundido y asustado. La sangre todavía manaba de su hombro y la situación se sentía cada vez más desesperada. Justo entonces, un oficial de policía entró en la habitación y con él un grupo de agentes. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!». Los gritos se fusionaron en un coro de pánico. Alejandro se sintió aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. La confusión reinaba. Pero antes de que se pudiera formar un plan, un nuevo drama se desató. Uno de los hombres armados a los que intentaban detener disparó y el impacto del tiro atravesó a uno de los oficiales.
El caos se hizo estallido y la atmósfera cambió de golpe. La habitación estaba sumida en el terror. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se lanzaba hacia el oficial caído. ¡No, no, no!, decía en voz baja, el miedo estrangulándole la garganta. Pero el oficial no respondía. Su vida se escurría entre sus dedos como el tiempo en una arena movediza. Y ahí, en medio de ese caos, una figura familiar apareció. Era la madre de Elena, arropada en la tradición, pero con un aire de firmeza que nunca antes había tenido. «¡Detén todo esto!», gritó. Los ojos de todos se volvieron hacia ella. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?». La incredulidad lo envolvía. Ella había desaparecido años atrás. Pero lo peor era que, al mirarla, notó un atisbo de comprensión en su mirada, como si estuviera lista para revelar algo fundamental. La madre de Alejandro se acercó y sus ojos se encontraron. Un abrazo de años de distancia se manifestaba en sus miradas. «Alejandro, hay cosas de nuestra familia que tú no sabes. Este medallón es la clave para abrir la verdad, pero también el riesgo. Todos han venido por él», le dijo, su voz temblorosa. En ese instante, una serie de preguntas inundaron la mente de Alejandro. ¿Qué era tan importante en el medallón? ¿Podía cambiarlo todo? La confusión era abrumadora, y cuando miró a Elena, la vulnerabilidad que mostraba lo devastó. Ahora, la situación ya no era solo un juego de poder. No era solo sobre él. Era sobre su familia. Una bomba de nuevas revelaciones a punto de estallar. «Elena, no puede ser mi hija, ¿verdad? ¿Y quién eres tú realmente, mamá?», lanzó de forma casi inaudible, pero con el peso de una verdad devastadora detrás. Todas las piezas comenzaban a encajar, pero el dolor que venía con la revelación lo golpeó con tal fuerza que solo pudo quedarse ahí, atrapado entre el pasado y un presente que todo lo cambiaría. Las luces parpadeaban, una condición tensa en el aire. La historia tomaba un giro que nunca imaginó. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad de su familia? ¿Podría salvar a su hija y descubrir el misterio que lo había seguido todo este tiempo? El medallón en su mano ardía, como si le dijera que todo estaba a punto de cambiar. Y la respuesta estaba más cerca de lo que había pensado. Todo era incierto, el caos reinaba, y el tiempo se deslizaba. La habitación seguía llena de humo y confusión. Alejandro sintió el nudo en su pecho apretarse más fuerte frente a su madre, quien parecía más joven de lo que recordaba, pero con un aire de determinación que no había visto en años. «¿Qué está sucediendo, mamá?», preguntó, sus manos temblorosas aferrándose al medallón que aún brillaba en su palma. Carolina, su hermana, se acercó, pero la tensión era palpable. «Alejandro, escucha, no es momento de recordar el pasado. Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz temblando con urgencia. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en la habitación. Uno de los hombres enmascarados había caído herido y el caos se intensificó. «¡Cálmense todos!», gritó la madre de Alejandro, tratando de tomar el control de la situación. Su voz se imponía, pero el miedo en sus ojos delataba la verdad. No tenían el control. Un estruendo resonó cuando la puerta principal se derrumbó y más hombres armados entraron, esta vez en un número mucho mayor. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía.
Todo había sido un juego de sombras y ahora estaban rodeados. ¡Es una emboscada!, gritó uno de los nuevos entrantes, justo antes de que comenzaran a disparar. Las balas volaban como si fueran raudales, mientras todos se abrieron camino hacia cualquier lugar donde podrían esconderse. ¡Al suelo todos!, gritó Carolina, tirando de Alejandro hacia detrás de una mesa. El sonido de las balas al impactar contra el suelo resonaba como truenos en sus oídos. La adrenalina llenaba cada rincón. —¡Eso ser! —Mamá, ¿qué sabemos sobre estos tipos? —preguntó Alejandro mientras la madre de Carolina intentaba calmarse, buscando alguna forma de mantenerse alerta. —No lo sé. Era una entrega equivocada. —Solo eso. Lo juré —dijo ella, su voz entrecortada. Alejandro pudo ver cómo sus ojos brillaban con el miedo y con algo más. ¿Culpa? ¿Secreto? Mientras la sala se llenaba de caos, todos sentían la inminente amenaza. El medallón en su mano palpitaba como si tuviera vida propia. —Mira, necesitamos abrir esto, Alejandro —dijo Carolina, señalando el medallón—. Es nuestra única esperanza. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó desde la entrada. —¡No lo abran! Un hombre conocido por Alejandro apareció. Era Javier, su viejo enemigo, con una enigmática sonrisa que le heló la sangre. —¡Lo he estado buscando! Las palabras de Javier cargaban peso. Alejandro había creído que había acabado su relación con él. Todo había sido un juego de poder en un mundo que consideraba bajo control. Pero ahora Javier sabía que lo estaba perdiendo. —¿Qué quieres? —le gritó Alejandro, la rabia asomando. —Debe ser muy emocionante descubrir la verdad sobre tu familia. Te prometo que este medallón tiene secretos que ni tú ni Carolina podrían imaginar —dijo Javier con un tono burlón. El miedo lo ahogaba, pero no permitiría que se dieran cuenta. —He venido a reclamar lo que es mío. Sin embargo, lo que sucedió después cambió todo. Uno de los hombres bajo el mando de Javier, totalmente desesperado, disparó al aire. Una balacera se desató y un baño de incertidumbre llenó la habitación. En el torbellino, la madre de Alejandro tomó la delantera y en un acto sorprendente saltó frente a su hijo, protegiéndolo de un posible golpe. —¡No! Alejandro gritó. Pero fue demasiado tarde. La madre cayó al suelo, herida gravemente. El grito desgarrador de Carolina llenó el aire mientras se lanzaba hacia su madre. El medallón se resbaló de la mano de Alejandro, rodó bajo la mesa y se detuvo a unos pies de Javier, irradiando luz. Este la tomó, y al observarla, la transformación que se produjo en su rostro fue abrupta. ¿Cómo? Esto no es posible. De repente, el caos se detuvo. Los gritos cesaron y un silencio mortal se apoderó de la habitación. Todos miraban a Javier, quien estaba enfrascado intentando entender el poder que ahora tenía entre sus manos. Él no lo sabía, pero el medallón no era solo un objeto antiguo, era un legado de su familia, lleno de secretos dolorosos y verdades devastadoras que cambiarían todo para siempre. Alejandro sintió que una ola de emociones lo invadía. —¡Devuélveme eso, Javier! —gritó con desesperación, pero Javier sonrió con frialdad. —Esto cambia todo. Ahora tienes que decidir. Lo que hay en este medallón puede salvar o destruir a todos nosotros. La mirada de Alejandro se encontró con la de Carolina, llena de confusión y miedo.
sabiendo que su vida había cambiado radicalmente en un solo instante. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró ella, mientras el eco de la verdad comenzaba a resonar en sus corazones. Javier estaba dispuesto a retar a todo su mundo con un simple objeto. Las relaciones se tiraban al suelo, la traición se cernía en el aire, y la pregunta latía con fuerza. ¿Qué impacto tendría la verdad escondida en ese medallón sobre su familia? Todo era incierto, y el verdadero peligro apenas comenzaba. El ambiente era denso, el aire cargado de tensión. Javier sostenía el medallón con una mirada de codicia y temor. Alejandro sintió como todo dentro de él ardía. La vida de su familia estaba en juego, y las miradas de todos pesaban sobre él. Esto no podía terminar así. «¡Devuélvemelo, Javier! Lo que hay ahí no es solo un objeto para ti», gritó Alejandro, sin poder contener la ira que le bulle en las venas. Javier sonrió con desdén. «Pierdes el tiempo, Valdez. Este medallón tiene poder, un poder que ni tú ni tu hermana pueden comprender», dijo, mientras sus hombres llevaban las armas en alto, listos para actuar. El sudor le caía por la frente a Alejandro. Cada segundo que pasaba, la angustia crecía en su pecho. Carolina se volvió hacia él. Su rostro reflejaba la desesperación. «No lo dejes tocarlo. Podría ser un cementerio de secretos», le advirtió, y su voz tembló al pronunciar las palabras. De repente, un grito resonó en la habitación. Era un eco que desató la confusión, y en un instante todo se desmoronó. Sin que nadie lo esperara, el viejo amigo de Alejandro, Pablo, salió de la sombra, brazos extendidos, como un espectro. «¡Alto! ¡No toquen a nadie!», rugió. Las balas comenzaron a volar de nuevo, como un torrente desatado. Sin más advertencia, disparó su arma, y el caos fue un huracán que arrastró a todos consigo. «¿Por qué, Pablo?», gritaron al unísono. Pero la pregunta se perdió en el aire. Las balas iban y venían. El dolor se sentía palpable. El choque fue inminente. La madre de Alejandro, aún con vida, levantó la mirada. «¡Lárgate, Pablo! ¡No estás en control de esto!», le lanzó su voz firme y decidida. Fue un momento que dejó a todos en shock, como si un rayo cayera en el suelo. «¿Mamá?», preguntó Alejandro, preguntándose cómo podía su madre estar tan serena en medio del caos. Y ahí fue cuando lo entendió. En este mundo de sombras había algo oscuro entre ellos. «Tú siempre lo supiste», murmuró. De pronto, un destello del medallón lo cegó, y un cambio de tono abrupto llenó la sala. Javier se atragantó en su propia arrogancia. «Esto es más grande de lo que imaginas. Alejandro, debes elegir, no puedes huir de tu legado». Todo parecía correr en cámara lenta. Carolina, aún en el suelo, dio un salto sobre sus pies. «¡Es nuestra salida! ¡Aprovecha el momento!», gritó. Fue un momento decisivo. Y entonces el giro inesperado llegó. La puerta principal se abrió de golpe otra vez, y un grupo de agentes de la ley entró, pistolas en mano. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron. En un instante, la atención del caos se desplazó hacia ellos. Mientras los hombres armados se volvían locos y comenzaban a disparar indiscriminadamente, Alejandro miró a su madre y a Carolina. «¡Mamá! ¡Corre!», dijo, tratando de conseguir la salida mientras veía a Javier tambalearse de miedo. Pero el giro más impactante todavía estaba por llegar.
En el fuego cruzado, el medallón brilló intensamente y en un instante una barrera de luz envolvió a todos. Fue un espectáculo que dejó sin aliento a cualquiera que estuviera cerca. El objeto parecía tener vida propia, vibrando como si fuera un faro de esperanza o un epítome de sombra. Cuando la luz se desvaneció, todos en la sala se encontraron en un vacío, en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. No había sonido ni nada. El silencio era ensordecedor, y en ese momento Alejandro sintió una conexión inevitable y fragmentada con cada uno. —¿Qué está pasando? —murmuró Carolina, su rostro pálido. —No, no puede ser. El medallón giró lentamente en el aire, y las realidades comenzaron a entrelazarse como hilos de un mismo destino. Alejandro miró alrededor, y detrás de toda la escena, proyectado en el aire, vio recuerdos, secretos. Escenas de su infancia pasaron como flashes, momentos que había olvidado. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Hay cosas que aún no entiendes, hijo. En la penumbra, todo comenzó a adquirir sentido. Han sido manipulados. Se dio cuenta. La declaración llenó su pecho de angustia. El impacto lo dejó sin aliento. ¿Era eso todo? Siempre. La luz había revelado algo que él no esperaba. Un hilo de conexión más grande que la misma traición. «El pasado vuelve para atraparnos», gritó de repente Javier, aterrorizado. Y así, en medio de todo, Alejandro sintió que todo lo que había creído, su vida entera, iba a dar un giro radical. ¿Cuáles eran los secretos no solo de su familia, sino de todos los demás? ¿Quién realmente estaba del lado de quién? La incertidumbre envolvía a todos como una manta oscura. El silencio seguía intacto, pero en su interior, Alejandro entendió que el juego apenas comenzaba. Una decisión lo esperaría al final de todo. Y en ese instante supo que había secretos que cambiarían la vida de todos, sin excepción. La última chispa de la verdad caería. El camino por delante estaba lleno de preguntas que resonaban como ecos de un mundo en colapso. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para obtener las respuestas? En medio de la tormenta, Alejandro se encontró en el centro de un laberinto de secretos, tratando de encontrar la salida. Y más importante aún, por primera vez sentía que quizás la clave no solo estaba en el medallón, sino también en el corazón de aquellos que lo rodeaban. El silencio abrumador fue roto por el estruendo de balas y gritos que resonaban en el aire. Pero en medio de este caos, la luz del medallón brillaba intensamente, como un faro en la tormenta. Alejandro, abrazando a Carolina y a su madre, sintió que el tiempo se detenía. «¡Vamos!», gritó, pero su voz apenas llegó al eco de la confusión. Mientras todos parecían atrapados en su propio miedo, Javier intentaba mantener el control, pero el brillo del medallón había desatado algo incontrolable. «¡Esto es mío!», gritó, desbordando rabia. Sin embargo, cuando lo sostuvo más cerca, la luz creció, convirtiéndose en una ola de energía que envolvió a todos, incluso a los hombres armados. De repente, un grito desgarrador. Era Elena, que apenas podía salir de la sombra de la confusión. «¡Papá!». La desesperación en su voz fue suficiente para romper la niebla de pánico. Alejandro se dio la vuelta y con un solo impulso corrió hacia ella. En ese momento, todo lo que sabía se desvaneció. La conexión era más fuerte que cualquier oscuridad. «¡Elena, ven aquí!», gritó, extendiendo los brazos. Ella, temblorosa, pero decidida, se lanzó en su dirección.
Esa frágil figura era su luz en la oscuridad. El medallón relampagueó, y Alejandro sintió que el poder del objeto era más que una simple conexión con el pasado. Era la clave de su futuro. En ese instante los hombres armados perdieron el control. La barrera de luz del medallón se convirtió en una fuerza que los empujaba hacia atrás. Los ojos de Javier se llenaron de terror, mientras su rostro comenzaba a desvanecerse en la confusión. «¡No puede ser!», gritó, antes de que el medallón brillara aún más fuerte, arrojando una onda de energía que los aturdió a todos. La realidad tomó forma, y un destello iluminó el camino. «Es tiempo de enfrentar la verdad», dijo la madre de Alejandro con firmeza. La conexión entre ellos tres era ahora palpable. «Todos tenemos historias que contar, secretos que guardar, pero debemos unirnos para salir de este caos». Con un movimiento rápido, Alejandro tomó el medallón entre sus manos. «Esto, Javier, es más que un objeto. Es lo que une a nuestra familia». La calma que sentía se transformó en determinación y miedo. A cada palabra, el peso de su familia y su legado se convirtió en una carga. «Estamos aquí, juntos. No puedo dejar que controles esto». En ese instante, más agentes de policía irrumpieron en la habitación. Al ver la escena, entraron en acción, pero todo sucedió como en cámara lenta. La tensión se volvía más intensa. «¡No disparen! ¡Saldremos juntos de esto!», pidió Alejandro, tomando la mano de Elena. Ella le devolvió la mirada, llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. En medio del tiroteo y los gritos, Alejandro comprendió algo vital. El amor no solo era sacrificado por el pasado, sino que también podría ser la respuesta para el futuro. Juntos se movieron, empujando a través del humo y los escombros, el caos varado detrás de ellos, pero no sin una última mirada a Javier, quien se encontraba atrapado entre el deseo de recuperar el medallón y el terror a perderlo todo. «¡Esto no ha terminado, Valdez!», gritó, su voz llena de rencor. Pero Alejandro sabía que ahora era él quien dictaba el rumbo. «¡Termina aquí, Javier!». Finalmente cruzaron la puerta, dejando atrás un mundo de sombras. Fuera, el aire limpio y fresco llenaba sus pulmones, y Sirenas se apoderaba del horizonte. En ese instante liberador, Alejandro miró a sus dos mujeres, sintiendo la conexión entre los tres, como a un hilo invisible. «¿Cómo hemos llegado a esto?», preguntó Elena, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé mayor cosa que cruzar sombras, pero sé que lo haremos juntos». La fortaleza en su voz era un reflejo del amor que había entre ellos. Al mirar al horizonte, Alejandro supo que esto era solo el comienzo. Aún había muchas sombras que desentrañar y verdades por descubrir. Pero ahora no habría más secretos. «Estamos juntos en esto, y así será», afirmó, la certeza marcando sus palabras. Y con eso, la historia de su familia, de amor y dolor, comenzaba a tomar una nueva forma. Con un dolor palpitante, un nuevo capítulo se abría. Alejandro sintió la presión de la verdad apretando su pecho y supo que el camino apenas comenzaba. La vida que había deseado, libre de secretos y sombras, estaba a su alcance. Pero la aventura aún no había terminado. ¡Ese es el final! Pero este capítulo trae mucho más que solo un cierre. Si quieres saber qué pasará después, asegúrate de suscribirte ahora. La próxima historia te dejará sin aliento y no querrás perderte ningún detalle. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener nuestras historias vivas. Tu apoyo es crucial.
Así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que sucederá después. Y no esperes ni un segundo más. Comparta este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de respaldar el canal. ¡Hagámoslo juntos!